Bien, a ver. Recursividad, lo que trata de recursividad es básicamente, este, son funciones o procedimientos recursivos, los que se llaman a sí mismos en alguna parte dentro de la misma función, ¿sí? Por ejemplo, acá está la función misterio, ¿sí? Devuelve, sí, bien. La función misterio devuelve como resultado un entero, ¿sí? Y le pasamos por parámetro a y b. Bien. Entonces acá hace toda la comparación, todavía no sabemos qué hace, ¿sí? Pero en algún momento la función se llama a sí misma, ¿ven? Ese es el concepto de recursividad. Para que esto funcione correctamente, uno de los dos parámetros que estamos pasando tiene que estar alterado, ¿sí? En este caso el parámetro b está alterado porque se le está restando 1. Esto quiere decir que va a ir guardando su valor en memoria y hasta que calcule el último elemento no va a poder calcular los demás, ¿sí? Por ejemplo, ahora hagamos la prueba de escritorio eh, para este algoritmo, ¿sí? A ver, entonces cerramos acá. Bien, tenemos entonces la función misterio que tenemos que saber qué es lo que hace, ¿sí? Acá, a ver, me habían dado un par de valores para 3 y 4, ¿sí? Vamos para 3 y 4. Entonces acá pongamos 3 y acá pongamos 4. Bien. Primero vamos a hacer la prueba de escritorio y después vamos a correr esto para ver si es que anda. Entonces, tengo que hacer la prueba de escritorio, tengo que armar la tablita, ¿sí? Me fijo cuántas variables tengo. Tengo dos variables. Tengo la variable A y la variable B, ¿sí? ¿Qué otra variable está interviniendo? A ver, acá adentro tenemos B, ya está, A ya está, A ya está, y está interviniendo en variables únicamente A y B, ¿sí? Pero también interviene la función, ¿sí? Porque la función va a tomar un valor que voy a llamarla, porque voy a llamarla, ¿sí? Entonces tengo que poner la función misterio también, ¿sí? En este caso el nombre de la función, ¿sí? Entonces hasta ahí tenemos 3 columnas. Recuerden que es la función, ¿sí? Fn de función. Bien. Y los parámetros con lo que le paso. A y B menos 1. ¿Sí? Al pasarle B menos 1, también en algún momento tengo que saber este valor. ¿Sí? Lo puedo sacar mentalmente, pero me conviene siempre tenerlo a mano. Y entonces podemos agregar otra columna con el B menos 1. ¿Sí? Y hasta ahí, bueno, como es función, no tiene que devolver nada por pantalla, sino que yo tengo que forzar a que aparezca por pantalla con el count, ¿sí? Pasándole los valores, en este caso 3 y 4. Entonces, bueno, probemos. La función le paso A como primer parámetro, en este caso va a ser 3. Como segundo parámetro le paso B, que en este caso va a ser 4 para la primera vuelta, ¿sí? Entonces vamos, entra la función misterio, acá, entra con 3 y con 4. Viene para acá. 4B, que vale 4, ¿es igual a 0? No, entonces viene por acá, por el else, ¿sí? Por el falso. Vuelve a comparar. A, que vale 3, ¿es igual a 0? No, porque 3 no es, es distinto de 0, ¿sí? Entonces viene por acá. Y retorna A más, ¿sí? La función misterio, llamo la función misterio con los parámetros cambiados, el mismo parámetro A, pero a B lo decremento en 1, ¿sí? Entonces acá A vale lo mismo y B tiene que ir restado en 1, ¿sí? Acá vamos a agregar otra columna también. No, mejor no. Hagamos acá, directamente acá, ¿sí? Vuelvo a llamar a la función misterio, ¿sí? Con los parámetros.
A valía 3 y B menos 1. ¿Sí? B menos 1 vale 3. Ahí está. Y acá lo más corto por tema de espacio. ¿Sí? Vale 3 y este vale B menos 1 que también vale 3. ¿Sí? ¿Por qué? Por tema de espacio, porque yo tengo que completar acá después el valor que toma esta función para ir sacando el tema de recursividad. ¿Sí? Bien, ahora, fíjense, se cumple la primera vuelta de recursividad. ¿Por qué? Porque yo no sé cuánto vale la función misterio para estos dos parámetros. Entonces tengo que volver a calcularlo. ¿Sí? Voy a la segunda vuelta. 3 de A, de este 3, y B vale 3 de este 3, que son los parámetros que le estoy pasando de entrada. ¿Sí? Entonces, vuelvo a hacer el análisis acá. Entra con 3, entra con 3. B, que vale 3 es igual a 0, no va por el falso, por el else, por acá. Compara A, que vale 3, es igual a 0, no, entonces viene por el falso y retorna A más lo que vale la función, ¿sí? Con los parámetros cambiados. Acá me está olvidando, chicos, esta función más A, ¿sí? Entonces acá tiene que ser más A igual, y todavía no sabemos, ¿sí? Entonces, retorna en la segunda vuelta A más el valor de la función, ¿sí? Con los mismos parámetros. Parámetro A que vale 3, ¿sí? Y el parámetro B que vale, el segundo parámetro, mejor dicho, que vale B más 1. B vale 3, B más 1 tiene que valer 2. Entonces acá, 2, ¿sí? Esto, ¿conocemos este valor? No. Entonces, tengo que calcularlo. Para calcularlo tengo que hacer otra vuelta, que es la otra recursión, ¿sí? Fíjense, A vuelve a entrar con 3, B entra con 2, ¿sí? Vuelvo a comparar. B, que vale 2 igual a 0, no entra por el falso. A es igual a 0, A vale 3, no entra por el falso y retorna de vuelta A más la función, ¿sí? O sea, vuelve a retornar el valor de A más el valor de la función, pero ¿para qué parámetros? Para el parámetro, el primero es A, que sigue valiendo 3, ¿sí? Fíjense, porque en ningún momento altera su valor acá, pero B sí, porque B vale 2 y tenemos que pasar B menos 1. Y 2 menos 1, que es B menos 1, vale 1. Entonces acá ya pasamos el 1, ¿sí? Todavía no tenemos este valor. Entonces, otro signo que tenemos que encontrar. Vamos a la otra iteración. Acá. Bien. Tenemos que volver a llamar a la función, ¿sí? A la función misterio, con estos parámetros. 3 y 1, ¿sí? Tengo los dos parámetros, vuelvo a analizar. Entro a la función con A valiendo 3 y B valiendo 1. Digo, B es igual que 0, B vale 1, no es igual que 0, viene por el falso. Comparo. A es igual a 0, A valía 3, 3 es igual a 0, no, viene por el falso y retorno esto. ¿Sí? Retorno A más la función. ¿Sí? Pero ¿para qué parámetros? Para A, que vale 3, y para B menos 1. ¿Sí? B menos 1 es, B valía 1, menos 1 es 0. Entonces, 0. ¿Sí? ¿Conozco el valor de esta función? No, sigo sin conocerlo, entonces todavía no puedo calcularlo. ¿Sí? Eso implica otra iteración más. Ahora, fíjense, vuelvo a hacer la otra iteración con el parámetro A que vale 3 y el parámetro B que ahora vale 0. ¿Sí? 0. Ahora sí, vuelvo a entrar. Entra la función con los valores de A igual a 3 y B igual a 0. Entra. Dice B, que vale 0, ¿es igual a 0? Sí, entonces retorna un 0 directamente, ¿sí? O sea que esta función, ¿sí? Recuerden que acá, en esta parte, ustedes pueden poner así si quieren,
¿sí? En esta parte estamos calculando para la función cuando los parámetros son 3 y 0. En esta línea, cuando la función, los parámetros son 3 y 1, ¿sí? Siempre calculamos, fíjense, vamos a poner con color, esta función viene de la línea anterior, viene de acá. Esta función viene de acá, ¿sí? Por lo tanto, la función que van a calcular acá va a ser esta. Y así van escalando para arriba, ¿sí? Voy a borrar un poquito esto. Entonces, el valor de esta función, ¿sí? Esta función es la misma. Cuando tienen estos dos parámetros, vale 0. ¿Por qué? Porque retorna un 0. Al b valer 0, acá esta función vale 0. ¿Sí? Por lo tanto, yo ya puedo empezar a calcular todo para arriba. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? Bueno, hagamos acá un costadito. Me dice a, el valor de a, más el valor de la función. ¿Sí? El valor de la función yo lo conozco ya, porque es 0, lo calculé de acá. ¿Sí? Entonces, 0, ¿sí? O vamos bien, de izquierda a derecha. A valía 3, ¿sí? ¿De dónde saco ese 3? De acá, ¿sí? Esta A es el valor que toma la variable A, ¿sí? Que fíjense, nunca altero su valor, siempre es 3, ¿sí? Entonces, calculo esta línea como haciendo 3 más el valor de esta función. Y el valor de esta función, ¿sí? No es nada más que el 0 este que acabamos de retornar. Entonces, queda 0. Todo esto es igual a 3, ¿sí? 3 más 0 es 3. Ahora, tengo que encontrar el valor de esta ahora, ¿sí? Cuando llamo a la función con los parámetros 3 y 1. Y bueno, el valor este de la función para los parámetros 3 y 1, ¿sí? Es el valor que obtuve acá, en esta celda, en todo este recuadro, que es 3, ¿sí? Acá vamos a borrar un poco esto. Vamos dejando más claro. Acá todo esto vale 3, ¿sí? Porque este es 3 y esto valía 0. Esto es 3, todo esto valía 0, ¿sí? Este 0 de acá. Ahora, voy escalando para arriba. Todo el valor de esta función es lo que yo obtuve en la celda de abajo, ¿sí? Este 3. Por lo tanto, acá me queda 3 más el valor de A, que siempre es 3, ¿sí? 3 más 3, 6, ¿ok? Y acá ocurre exactamente lo mismo. M con la función misterio con los parámetros 3 y 2, el resultado es 6, ¿sí? Y a ese 6 le tengo que sumar el valor de la variable A, o sea, los 3. 3 más 6, 9, ¿sí? Y vuelve a ocurrir exactamente lo mismo acá. Bueno, acá está al revés, pero es lo mismo, ¿sí? M, la función misterio con los parámetros 3 y 3, el resultado es 9, ¿sí? Porque lo calculé previamente. A ese le tengo que sumar el valor de A, que vale 3, ¿sí? Entonces, 9 más 3, 12, ¿sí? Y ahí se cumple el concepto de recursividad. Significa que yo tengo que, para calcular esto, tengo que ir un paso atrás. Para calcular esto, tengo que ir un paso atrás. Para calcular esto, otro paso atrás. Y así hasta que ya obtengo un resultado. Cuando ya obtengo un resultado, puedo ir volviendo sobre mis pasos, digamos. ¿Sí? Tengo que hacer lo anterior, lo anterior, lo anterior y lo anterior hasta que ya quede calculado acá. ¿Sí? Fíjense, pasamos parámetros de 3, parámetros A y B con los valores 3 y 4 y nos da como resultado un 12. ¿Sí? Tranquilamente podemos decir que esta función calcula el producto de estos dos números. ¿Sí? Pero para asegurarlo necesitamos hacer por lo menos otra prueba de escritorio, ¿sí? Para los otros valores. ¿Se va entendiendo ahí? Ahora probamos para los otros valores que eran
2 y 3. ¿Sí? A ver, sí. Sí, bien. Probemos para los otros dos valores. Entonces eran 2 y 3. Y acá lo hagamos un poquito más prolijo porque si no está todo enquilombado. Acá A. Bueno, A. Para B. Y para la función. ¿Sí? Que le habíamos puesto. Así. La función con los parámetros A y B menos 1. ¿Sí? Acá ya lo vamos a hacer un poquito más directo. Uy. Acá y acá. ¿Sí? Y acá vamos a agregar, como para que quede un poquito más prolijo, ¿sí? Los resultados. Bien. Entonces, los otros valores eran 2 y 3. Entonces, calculemos para 2 y para 3. Bien. Venimos acá, entra la función con 2 y 3. ¿Sí? Y, a ver, acá lo hagamos directamente sobre... Sí, lo hagamos sobre el resultado directamente. Para que quede un poco más corto. Y entonces acá pongamos... ¿Sí? Entonces, entramos a la función con 2 y 3. B vale 3, es igual a 0. No, va por el falso, va por acá. Compara. A es igual a 0, no, va por el falso. Y retorna A más la función, ¿sí? Con los parámetros alterados. O sea que retorna A, que vale 2, más la función, ¿sí? La función misterio con los parámetros. A era como está, con 2. Y B, en vez de poner B, va B menos 1, o sea, 3 menos 1, 2. ¿Sí? Acá vamos a agregar acá entonces, así ya que lo aprovechamos bien, para que se vea bien el tema de función, ¿sí? Función, y acá en la primera fila corresponde a la función con los parámetros 2 y 3, ¿sí? Ahí está. Bien. ¿Conozco el resultado de esto? No. Por lo tanto, tengo que iterar de vuelta. Entra con 2 y 2. Recuerden de esto, ¿sí? Bien. Vengo por acá. Vuelvo a entrar a la función acá en el código. Entra con 2 y 2. 2 es igual a 0, no, va por el falso. 2 de A es igual a 0, no, también va por el falso, va por acá. Y retorna A, que vale 2, más, estoy escribiendo feo, más la función con los parámetros de A, que vale 2, y B menos 1, o sea, 2 menos 1, 1. ¿Sí? Esta es la función, esta fila es para cuando la función vale esto, ¿sí? Con los parámetros 2 y 2. Bien, entonces para calcular esta, tengo que calcular cuando los parámetros valen 2 y 1. Entonces, calculo en la otra fila cuando los parámetros valen 2 y 1. ¿Sí? 2 y 1. Vuelvo a entrar al código. B vale 1, es igual a 0, no.
voy por el falso, a vale 2 es igual a 0, no, también voy por el falso, retorno a que vale 2, más la función con los parámetros a que vale 2 y b menos 1, o sea, 1 menos 1, 0, ¿sí? ¿Conozco el valor de esta función? No lo conozco, por lo tanto tengo que hacer otra iteración cuando la función vale 2 y 0, ¿sí? Entonces, a vale 2, b vale 0. Bien, tengo los parámetros de entrada, vuelvo acá al código, ¿sí? Entra con 2 y 0. B vale 0, ¿es igual a 0? Sí, retorna 0. O sea, directamente el valor de la función K va a ser 0, ¿sí? O sea, esto. Que fíjense, es lo mismo que este, ¿sí? Este valor. Este valor es lo mismo que está acá, ¿sí? Entonces, esto es 0, por lo tanto acá me queda 0 más 2, ¿sí? Que es igual a 2, ¿sí? Y 2 vale la función cuando pasamos los parámetros 2 y 1, que está acá, ¿sí? Por lo tanto, todo esto vale 2, más estos 2, este 2, 2 más 2, da 4, ¿sí? La función misterio, cuando pasamos los parámetros 2 y 2, vale 4, que es este el de arriba, ¿sí? Fíjense, siempre vamos escalando para arriba. Tenemos que llegar al tope, en la mayoría de los casos un 0, un 1, y de ahí empezar a escalar, ¿sí? Entonces, acá vale 4, más los 2, 6, ¿sí? Si analizamos acá los parámetros que estamos pasando y el resultado, podemos ver que es la multiplicación, ¿sí? 2 por 3 me da 6. Estamos calculando el producto de estos dos números de forma recursiva, ¿sí? Ahora sí lo puedo afirmar. ¿Por qué? Porque realicé para todos los valores que nos dieron de la prueba de escritorio. Entonces acá dice para 2 y 3 nos da 6, ¿sí? En el otro lado hicimos para 3 y 4 y nos daba 12. Entonces ahora sí podemos afirmar que todo este código sirve para calcular el producto de dos números de forma recursiva, ¿sí? Fíjense, el concepto de recursividad es simple, es llamar a la misma función en algún momento dentro de la función, pero cambiándole el parámetro, uno de los parámetros, ¿sí? Ya sea A o ya sea B. Eso va a depender de la función y del problema que estén resolviendo ustedes. Pero casi siempre tengo que alterarlo con una resta, ¿sí? Lo puedo alterar con una división o con una suma también, pero en la mayoría de los casos va a ser con una resta. ¿Por qué? Porque yo tengo que calcular los términos anteriores, ¿sí? Fíjense que acá va decreciendo, por lo tanto yo tengo que llegar a un valor mínimo y de ahí ir escalando para calcular hasta donde me pidieron, ¿sí? En este caso era hasta el 6, pero en este caso era hasta el 12, ¿sí? Fíjense, en los dos hicimos la misma cantidad de iteraciones. Si los números, los parámetros son más grandes, se hacen más iteraciones, ¿sí? Pero el secreto es lo mismo. Llegar a esto y volver a calcularlo acá, en la segunda vuelta. Van a ver que uno de los parámetros va cambiando y ese parámetro que el que va a cambiar va a ser el que tome el nuevo valor de la función. Por lo tanto, ustedes van a ir calculando, 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 hasta que no puedan calcular más, o hasta que el código, como en este caso, les retorne uno de los valores, ¿sí? Y desde ahí van subiendo. Ahora, las funciones recursivas tienen dos partes grandes, digamos. Una es el paso recursivo, que es este, ¿sí? Es cuando ustedes hacen el retorno y llaman a la función. Fíjense, vuelvo a repetir, a la misma función que están trabajando, ¿sí? O sea, llaman a la función, esta función dentro de la misma función, pero como les dije, con algunos de los parámetros alterados. Este es el paso recursivo, que significa en este lugar se va a hacer el rulo, digamos, la recursividad, ¿sí? El bucle también.
acá se produce la recursividad. Y estos dos son los pasos de salida o los pasos bases, creo que, no me acuerdo cómo lo dan, pero con esos dos nombres se lo conoce. ¿Por qué? Porque cuando llega aquí o cuando llega aquí, fíjense, estoy retornando, en este caso, ceros. ¿Sí? Si llega acá, retorno un cero. Ahora, si llega acá, retorno otro cero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos valores son los que van a calcular el último elemento que me va a permitir calcular todos los anteriores. ¿Ok? Fíjense, no es muy notoria la diferencia, digamos, cuando lo vemos así en código, pero es bastante importante. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Eso es básicamente lo que es recursividad, chicos. No es difícil. El tema es que ustedes tienen que encontrar acá. ¿Sí? Tienen que encontrar esto. Acá está la clave. Porque esto es fácil. ¿Sí? Los pasos base son fáciles si saben qué es lo que están haciendo. Sí, ahora lo ejecuto. Fíjense. Acá déjenme hacer una pequeña modificación para que lea los valores. Guardo y compilo. Ahí está. Entonces yo tengo que pasarle. ¿Se ve la consola, no? Bien. Yo tengo que pasarle los valores que probamos hace rato. Eran 3 y 4 y 2 y 3, ¿sí? Vamos con 3 y 4 primero. 3 y 4. ¿Ven? Me retorna el 12. ¿Sí? Ahora probemos para los otros. Era 2 y 3. 2 y 3. ¿Sí? Me retorna el 6. Lógicamente ustedes pueden, que tienen que hacerlo, les conviene, ¿sí? Eh, mandarle carteles SA y para que quede más presentable el código. Yo lo hice así nomás para que se vea que está trabajando. ¿Sí? Acá la solución es, fíjense, ahí está más presentable. Y ingrese a, era, pongamos otros valores, por ejemplo 4 y 5, ¿sí? 4 y, ¿por qué no me lo tomo ahora? Ah, acá confundí. 4 y 5, entonces 4 y 5 me tiene que devolver un 20. ¿Sí? Ahí está, ¿ven? El resultado de la función es 20. ¿Sí? Y así va a cumplir para cualquier par de valores que ustedes quieran. Ahora sí. ¿Ahora sí se entendió? Bien, perfecto. Yo se los pasé a C++ porque estoy acostumbrado, me quedó costumbre, mejor dicho, de probar todas las funciones recursivas, los algoritmos recursivos, todo con C. Así que ahí se los paso para que tengan por cualquier cosa. ¿Sí? Ustedes tendrían que hacer esta partecita nomás, pero es bastante fácil lo que tienen que hacer. ¿Sí? Bien, ¿quieren que veamos alguna otra cosita?